La aguja. ¿Será la ausencia de nombres la conquista del progreso? Lo que digo es que en pleno otoño del año 2101, o invierno, o primavera o verano, no importa mucho, el mundo se había reducido a escuetos nombres. Por ejemplo, hubo un día cuando el entonces joven Silas se quedó solito en la tierra, a cargo de la famosa y última fábrica de poetas, y era el tiempo que estos solo servían para hablar del también logrado proceso de automatización de las cosas y las no cosas. Y es verdad, un quehacer recurrente y favorito de los bardos era el de elevar a encomio las acciones de Silas para luego colocarlas en el altarejo del tiempo. Al aburrido movimiento que significaba el trabajo del último hombre sobre la tierra, le crearon bellos cantos, hermosos sonetos y malos cuentos. Los protagonistas, Silas, naturalmente, y un brillante botonzote rojo que Silas apretaba cada 30 segundos durante 8 horas al día. El botón desencadenaba un proceso por demás interesante, que comenzaba ensamblando miembros, dibujando articulaciones, afinando la sensibilidad y la razón, al tiempo que un shock eléctrico en los cuerpos prescindía de la idea de dignidad. El proceso era bellísimo, era el orgullo del mundo, aunque es cierto, el mundo ya no era el mundo, y lo único que figuraba sobre los tristes llanos contaminados era la fábrica que exportaba poetas a otros mundos, y un limpísimo domo de cristal en la lontananza donde algunos intelectuales decidieron quedarse a vivir en endogamia. El contrato que el entonces joven Silas firmó con tinta de oro estipulaba que los días sábados serían para el descanso y el regocijo. También en las fojas se leía que las obligaciones del hombre durarían al menos 50 años y después volvería a su mundo. Entonces los días sucedieron y los lejanos cantos de los poetas se elevaron y los cuentos del cuentista durmieron a quienes ya dormían y el sosiego del mundo se hizo costumbre y la noche ya no más se hizo el día y el cuerpo de Silas lo resintió y sus ojos se entrizaron en sus cuencas y sus hombros se desplomaron y su boca se transformó en una vieja luna con los cuernos hacia el polvo. Pero hubo un día cuando los dueños de la fábrica decidieron aumentar la producción de poetas, así que resolvieron crear un turno nocturno y un enclenque pero entusiasta joven llamado Roy fue quien aceptó la perpetua tarea. Fue un día viernes cuando se conocieron. El joven llegó temprano a la tierra. La presencia del nuevo hombre animó en demasía al veterano, tan es así que el efusivo abrazo que Silas propició lo llevó a estirar de más su cuerpo, causando una rasgadura en su camisa. Aún así, las explicaciones se desbordaron sobre un cauce de alegría, y a las dudas las satisfizo la experiencia prodigiosa. Silas se despidió de su nuevo compañero al tiempo que de la blancura de la fábrica y luego echó sus movimientos hacia su día de descanso que ya lo esperaba. Los 750 pasos que le costaba el regreso a casa fueron los mismos de siempre, y no se diga del peculiar aroma a dióxido de azufre que día a día se había encargado de pudrir su voluntad y su fuerza. Lo diferente en aquel momento fue la sonrisa del hombre que desentonaba con el nauseabundo lugar. Cuando Silas llegó a su apartamento, sumergido en la penuria, prendió la luz y buscó en un estante de madera un bolso repleto de materiales de costura. De allí tomó un pequeño rollo de hilo blanco con las entrañas atravesadas por una aguja. Sentó pues su cuerpo frente al ventanal que daba hacia la ciudad
pero antes colocó una taza de café en la mesita de junto. Luego se quitó la camisa de golpe y se dispuso a repararla. Disgregó del rollo un pedazo de hilo. Tomó la aguja con la mano izquierda. Llevó su mano derecha hacia su boca y allí empapó de saliva la punta del hilo. Enseguida, su vista se redujo a la tortuosa empresa de enhebrar la aguja. Pronto estuvo lista, con el hilo bifurcado a la cabeza, hasta que un nudo al final de nuevo los encontró. Sin ninguna prisa, Silas llevó la aguja desde la parte interior de la camisa hacia la exterior, comenzando a curar la fisura, uniendo los bordes, figurando el encuentro de dos ciudades en disputa, depositando la armonía toda en el acto. De pronto, la fisura lejos quedó. Silas mordió el hilo, quitó la aguja, la colocó en la mesa de junto y remató el proceso con un par de nudos. La camisa quedó como nueva. El hombre sentado frente al desnudo ventanal vistió su torso y miró con orgullo su obra. Entonces llevó su mano en busca del trago de café que a bien supo ganarse. Silas devolvió la taza a la mesa, tomó el rollo de hilo con razón de devolverlo a su sitio. Pero cuando buscó la aguja con la mirada, ésta ya no figuraba por ningún lado. Los ojos del hombre se abrieron por completo y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. En palabras de algún narrador de un raro mundo, al que tiempo después le llegó la historia, sucedió lo siguiente. Cuando Silas comprendió que la aguzada aguja podía estar en cualquier sitio de la habitación, su boca se secó de golpe. Entonces, su voluntad intentó ir en busca de la taza de café, pero sus insignificantes ojos la notaron tan lejos que el cobarde hombre no quiso realizar la osada hazaña de estirar el brazo. Silas entendió, allí, en la soledad de su habitación, que no debía realizar ningún movimiento escabroso o podría salir lastimado. No pasó mucho tiempo para que el cuerpo y la mente del hombre se echaran para lugares diferentes. Mientras que sus movimientos se redujeron al más patético temor, sus emociones y pasiones se adueñaron sin resistencia de la fragilidad de su pensamiento. La imaginación del hombre lo transformó en una oscura masa sin forma conocida. Sus ojos se hicieron a la masa. Sus oídos se hicieron a la masa. Sus recuerdos se hicieron a la masa. Su voluntad se hizo a la masa. Su voz se hizo a la masa. Mientras que su quietud aún más lo hundió en la espesa inmundicia en lo que se había convertido. Poca fuerza le quedó a Silas para arrojar un grito de auxilio, pero de su boca no salió más que lástima. De cualquier forma, Silas lo sabía. Por más que gritara, la única persona en este mundo se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. La horrenda cosa que se arrastraba ya sin historia iba de esquina en esquina regando su pestilencia por toda la casa. La aguzada aguja ya no representaba el fundamento de sus temores. Ahora, quien se encargaba de sofocarlo con crueldad era el pensar en lo que se había transformado, porque supo, en un destello de lucidez, que aquel botón rojo no estaba diseñado para ser presionado por la viscosa masa sin forma conocida que significaba su existencia. La energía del hombre se dio ya entrada a la madrugada, cuando sus ya casi nulos movimientos se cansaron de sí mismos. Sus pastosos párpados agotaron su vista, y el miedo en el que el hombre se vertió se agotó entre la oscuridad del mundo y el silencio de la triste noche.
Silas cayó dormido. A la mañana siguiente, o a la tarde siguiente, o a la madrugada siguiente, no importa mucho, Silas despertó tendido sobre la alfombra, con un fuerte dolor de cabeza. El hombre miró a su alrededor, pero poco recordó lo sucedido. Su taza de café postrada en la mesa de junto, más que avivar sus recuerdos, consoló el cansancio con el que despertó. Levantó su cuerpo, tomó la taza y bebió hasta el fondo el frío líquido. Cuando el hombre devolvió la taza a la mesa, notó la perdida aguja en el centro de una perfecta mancha circular de café. Entonces, las risas no cupieron en su alma, tanto así que hasta los oídos del joven Roy llegaron. El hombre tomó la aguja, la clavó en el hilo, depositó los materiales en su bolso de costura y los llevó de vuelta al estante de madera. Luego Silas empapó su rostro, se miró al espejo y se supo listo para comenzar a disfrutar de un sábado más de descanso. Fin. ¿Será la ausencia de nombres la conquista del progreso?